actividades, porque ese tipo de actividades es algo que todos tenemos que hacer, no porque lo pida yo, sino porque es una orden, es un mandato del Señor. Esa es la misión de la iglesia. Nuestra misión no es hacer tantas actividades aquí adentro, sino ir y predicar el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Así que esta es una oportunidad. Esta mañana, que el Señor nos dé ese entendimiento, que dé su revelación, que descienda esa unción también para poder hablar la palabra con autoridad. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor. Estamos gozosos y muy agradecidos contigo porque tú has sido bueno con nosotros. Sabemos, Señor, que Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor, y hemos recibido tantas bendiciones en esta semana, Señor, y hoy comenzamos una nueva semana, Señor, y declaramos que es una semana bendecida para cada uno de nosotros, Señor, donde tu presencia no nos hará falta, Señor. Y te pedimos, papito amado, que nos abras el entendimiento, que nos des esa revelación de tu palabra, que tu Espíritu Santo escriba tu palabra en nuestros corazones, Señor, que sea tu palabra pura, Señor, convenciéndonos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, para dar esa palabra, ese mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, mi Dios, y que esa palabra caiga en buena tierra, Señor, para que podamos producir al 100%. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Leamos esto, mis hermanos. Dice ahí: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Amén. Ahora sí, démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y pueden sentarse, mis hermanos, tomen sus asientos. Preparémonos para recibir esa palabra del Señor. Preparemos nuestro corazón, mis hermanos. Quitemos toda distracción. Si el teléfono te puede distraer, apágalo, guárdalo, porque a veces uno dice: es que lo uso para leer la Biblia. Está bien, gloria a Dios porque tenemos esa herramienta, pero hermanos, cuando uno está ahí y de repente mira una notificación, cuando uno siente ya se metió y se desconectó de lo demás. Así que mejor si lo tienen guardadito, pero si lo van a usar para la palabra, pues gloria a Dios, que sea solo para eso. Porque, hermanos, hoy, en este momento, estamos delante de la presencia de nuestro Dios y tenemos que aprender a tener temor de Dios. Si tú vas a qué sé yo, a una entrevista y está la persona entrevistándote y sientes que el teléfono guardado en la bolsa vibró, no vas a decir: espéreme, voy a ver aquí. Y lo vas a dejar hablando solo. Aquí el Espíritu Santo te está hablando. Dios está en medio de nosotros. Así que una hora, mis hermanos. Bueno, realmente es desde que empezó el servicio, desde que entramos allá, porque dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, a sus atrios con alabanza, con cánticos de júbilo. Desde ese momento ya estamos hermanos, diciéndole al Señor: Señor, este tiempo te lo voy a dedicar solo a ti. Y entonces ahorita démosle un buen tiempo al Señor, démosle nuestro mejor tiempo al Señor. Miren, quiero leerles un verso, aparte de otros que les voy a leer también, ¿verdad? Pero Isaías capítulo 60 verso 1 dice: levántate,
resplandece. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Señor ahí? Levántate, pero no simplemente, en este caso sería como decir, ponte de pie, ¿verdad? Pero no simplemente levántate y quédate ahí parado, no, es resplandece, alumbra, brilla. Entonces el Señor nos está diciendo, quiero que brilles, quiero que donde tú estés la gente te pueda ver, no por tus pecados, no por tu mal carácter, no por tu mal genio, que la gente pueda ver ese brillo que hay en ti, que resplandeces, porque ha llegado tu luz. Y la luz es nuestro Señor Jesucristo, y Él ya llegó a nuestros corazones. Pero entonces me interesa mucho que pongamos atención a esta frase que dice ahí: la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. La gloria de Dios está sobre ti. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos esa gloria? Y si no la tenemos, ¿por qué no la tenemos? Si esta para el pueblo de Israel era una profecía. Era una profecía, pero para nosotros no, porque para nosotros ahí dice: ha llegado tu luz, ya el Señor ya llegó. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos tienen a Cristo en su corazón? El que no, que pase ahorita que reciba a Cristo, ¿verdad? Entonces, si tenemos a Él, entonces la luz está dentro de nosotros. Entonces ya dice, como ya está la luz, como Jesucristo ya está en tu corazón, entonces la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Pero ¿por qué no manifestamos esa gloria? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que realmente no manifestemos esa gloria? Y entonces dice el verso 2: porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra. Hermano, la tierra se está llenando de tinieblas, se está llenando de maldad, donde la gente no quiere a Dios en sus vidas. La gente quiere sacar a Dios y quiere estar solo ellos. Y entonces dice, y densa oscuridad los pueblos. Entonces hay tinieblas, hay una oscuridad enorme. Y entonces vuelve a decir: pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Entonces, ¿no se han preguntado, hermanos, por qué la gloria de Dios no se manifiesta en nuestra vida? ¿Por qué la palabra está ahí? Y no es solo este verso, hay mucha palabra donde dice que la gloria del Señor, nosotros somos portadores de gloria. Nosotros, es más, no solamente somos portadores de gloria, tenemos que ser creadores de gloria. Tenemos que crear esa gloria. Miren, el Señor, nuestro Dios, Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él está dentro. El Espíritu Santo descendió al mismo tiempo, entró en nosotros, porque nosotros somos su templo. Somos la casa, somos la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, vive dentro de nosotros. Pero entonces, ¿por qué no se manifiesta? Miren, cuando el apóstol Pedro pasaba, la gente salía a las calles porque sabía que el apóstol Pedro iba a pasar, y la gente decía: tan solo que pase su sombra sobre mí y sanaré. Y los enfermos sanaban, porque Pedro pasaba y la sombra de él los cubría y la gente sanaba. Eso era porque la gloria de Dios estaba sobre Pedro. Eso era porque el Espíritu Santo habitaba dentro de Pedro, porque Jesús estaba dentro de Pedro. La gloria de Dios se manifestaba, la presencia de Dios se manifestaba. Y entonces, hermano, qué hermoso eso. A Pedro lo meten a la cárcel por estar predicando la palabra. Al otro día lo iban a matar.
Pero Pedro en la cárcel, con un montón de puertas de hierro, con candados, con todo lo que puedan hacer para que no se pueda abrir esa puerta, con guardias vigilando. Pasaron no sé si 2, 3 puertas y allá estaba Pedro encadenado a otros soldados, un soldado aquí, otro soldado acá, y encadenado. Y Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Hermano, ¿qué pasaría contigo si sabes que al otro día te van a fusilar? ¿Qué harías? Pedro bien dormido, hermano. ¿Pero por qué estaba dormido? No es un dormir espiritual, es un dormir de yo sé que Dios está conmigo. No temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Dios sabe lo que me va a pasar y no me va a pasar nada si Dios no lo permite. Y lo que Dios permita va a ser para mi bien. Entonces pudo dormirse, bien dormido. Llega el ángel. Miren, cuando alguien tiene la gloria de Dios, llega el ángel de Dios. Pedro, levántate. Y miren, Pedro se levanta, se pone su manto, las cadenas se zafan, se caen. Me imagino que los pies los tenía metidos en un cepo, se zafaron de ahí. Y el ángel le dice: sígueme. Él empieza a caminar, las puertas se abren, los guardias perdieron la noción de todo. Pedro pasa con el ángel y los guardias no lo vieron. Las puertas se abren. Llega a la puerta principal, también se abre por sí sola. Llega a la calle y Pedro cree que está soñando. Pero cuando el ángel le dice: andate solo, yo te dejo, yo regreso al cielo, ¿va? Y entonces Pedro dice: pero de verdad, entonces no es un sueño. Pedro se haber hecho así, ¿eh? Y dijo: me duele, entonces no estoy soñando. Entonces la gloria de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas. Oramos por un enfermo y no pasa nada. ¿Qué está pasando? Y aquí nos dice que la gloria de Dios ha amanecido sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablar de un tema que tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con por qué no se manifiesta la gloria de Dios. Porque les decía, ¿verdad? Cristo está siempre con nosotros, pero Él lo prometió, pero ¿por qué no se manifiesta su presencia? El Espíritu Santo va con nosotros, está dentro de nosotros, nos rodea, está aquí en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí, no solo dentro de nosotros, sino está aquí en la iglesia. Pero hay muchas iglesias donde no se manifiesta la presencia de Dios. Aquí el Señor lo ha dicho, el Señor dice: yo estoy aquí en medio de vosotros. Pero ¿por qué hay lugares donde el Señor está presente? Porque Él es omnipresente, pero no se manifiesta. Entonces la razón es esta: hay una ley de la palabra. Yo quiero hablar de eso, de la ley de la palabra. Números 14:28. Yo juro, dice el Señor, que así como ustedes han hablado, así haré con vosotros. ¿Qué está diciendo ese verso? Lo que tú hablas, Dios lo hace realidad. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué hablaste ayer en la noche? ¿Qué hablaste ayer en la tarde? ¿Te encontraste con alguien en el camino? ¿Platicaste con alguien en algún lugar? ¿Se reunieron en tu casa? ¿Qué hablaron? ¿De qué hablaron, hermanos?
Pueden pasar a dar testimonio aquí de qué hablaron con el fulano ayer. Me reuní con mi amigo. ¿Y qué habló tu amigo contigo y qué le contestaste tú? Ay, pastor, nosotros estábamos hablando de las cosas de Dios. No, si hablamos de la iglesia también. ¿Qué hablaste de la iglesia? Ay, que esos, y hablando de los líderes, hablando del pastor, hablando de todo. ¿De qué hablaste de la gente de la iglesia? Vuelvo otra vez a la carga. Números 14:28. Yo juro que así como habéis hablado, así haré yo con vosotros. Alguien hoy en la mañana, antes de esta hora, se quejó. Ay, es que somos la lata, no se apuran. Ay, es que no se puede con esta gente. Ay, es que ya me caíste mal. Ay, es que ya no aguanto. Y el Señor dice: ya no aguantas. Entonces voy a hacer que realmente no aguantes. Es que estoy cansado de ti. Entonces voy a hacer que realmente te canses de eso. Es que ya no soporto esta vida. Y el Señor dice: yo voy a hacer tal y como habéis hablado. Entonces, mis hermanos, yo les voy a llevar a unos versos que los puse de último, pero voy a empezar por el final. Efesios capítulo 5, versos 19 y 20. Miren, el Señor nos da una instrucción cómo debemos hablar entre nosotros. Esa es la instrucción de Dios. Dios dice: bueno, yo quiero que cuando ustedes se reúnan, yo quiero que cuando ustedes se encuentren en la calle, quiero que cuando ustedes se hablen por teléfono, cuando ustedes estén texteando, quiero que hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Hablamos así, hermanos? Sigue diciendo: cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. ¿Encontraron ahí algo que diga: quéjate de la vida, quéjate de tus hijos, quéjate de los hermanos? No. Cuando hablemos tenemos que hablar usando los salmos. Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos encuentra? ¿Cómo estás? Ya tenía días de no verte. ¿Cómo has estado? Bien, pues gracias a Dios. Fíjate que ayer estaba hablando con fulano, pero vieras todo lo que habló de vos. Así que dijo, y que sos esto, que sos aquello, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué le contestaste tú? ¿Qué le contestaste? Ese es un... Miren, esa es una influencia maligna. Es una influencia de las tinieblas que nos está provocando para que nosotros no hablemos así, sino que hablemos todo lo contrario de eso. Yo estaba tan feliz cantando alabanzas, gozoso. De repente llega alguien: fíjate que fulano anda hablando mal de vos. Ay, ya sé. Y hasta malas palabras se nos pueden salir, ¿verdad? Ese es un hijo del diablo, ese es un chismoso. Si también vieras lo que hizo. Y empezamos nosotros, igual que el otro, a hablar mal. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16:
Que la palabra de Cristo habite. ¿Cómo es eso? Que la palabra de Cristo viva en abundancia en vosotros. No es que de vez en cuando hables la palabra de Cristo, es que esa palabra habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, pero no, miren cómo vamos a enseñar y amonestar al otro. Con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. O sea, siempre tenemos que andar agradecidos. En nuestra plática, en nuestra charla, en nuestra conversación, nunca debe de hacer falta acciones de gracias. Y en todo alabando a Dios. Así quiere Dios que hablemos. Entonces ahora vuelvo otra vez al principio. Por lo menos ya terminé la prédica, ahora quiero empezar. Ya, tenemos que hablar de la ley de la palabra. O sea, ¿por qué Dios nos pide que hablemos así? Porque hay una ley de la palabra. ¿Y qué tiene que ver esto con la gloria? En el Antiguo Testamento, la gloria, la palabra más usada, hay varias, pero la más usada es la gloria kabod. Y kabod tiene que ver, la traducción de esa palabra kabod es peso y grasa, grosura. Esa es la única traducción de gloria. Grosura y peso. Y la palabra dice: la grosura no te la vas a comer, es para el Señor. O sea, la gloria es para Dios, no la podemos agarrar para nosotros. Pero en el Nuevo Testamento, como ya es griego, no existe la palabra kabod porque es griego. Entonces existe la palabra doxa. Entonces en el Antiguo Testamento nos dice qué es la gloria, y en el Nuevo Testamento nos va a decir cómo funciona. Y doxa tiene que ver con alabanza, pero realmente lo que significa doxa es una sola opinión. Miren, la traducción de gloria en el Nuevo Testamento es una sola opinión. En el Antiguo Testamento es peso y grosura. Eso es, solo en el Antiguo Testamento peso y grosura, no entiendo. Nuevo Testamento, gloria es una sola opinión. No va a haber gloria si no hay unidad. No va a haber gloria si siempre estamos peleando unos con otros. No va a descender la gloria de Dios si no le hablamos a fulano porque me cae mal. No quiero servir con fulano porque no lo aguanto, no lo soporto. Entonces no va a haber gloria. Y queremos que la gloria de Dios, queremos que la presencia de Dios se manifieste aquí, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Queremos que la gloria de Dios se manifieste. Queremos que haya milagros, que haya, hermanos, realmente eso queremos. Pero si nosotros mismos estamos en discordia unos con otros, si hay alguien que me cae mal, ¿hay alguien que te cae mal? ¿Hay alguien a quien no le hablas? Pregunto. Pero queremos que la gloria de Dios esté, que la presencia de Dios se manifieste. No va a suceder, hermano. No va a suceder porque hay una ley de la palabra. Miren, San Juan capítulo 1 verso 14. Creo que no voy a avanzar mucho, pero voy bien, gracias a Dios. San Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Primero,
El Verbo se hizo carne. Después de que se hizo carne, habitó entre nosotros. Hasta después de que se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahorita dejémoslo así. El verbo se hizo carne. Esa palabra verbo, la palabra original es logos. Y logos es palabra. Entonces, la palabra, nuestras palabras, las palabras que nosotros digamos se van a encarnar en nosotros. Y entonces, por eso, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos, hermanos? El apóstol Pablo dijo: toda palabra vana que salga de nuestra boca, van a dar cuenta de esa palabra. Esa palabra vana, el original es toda palabra putrefacta. Bueno, la palabra griega ahí es sapros. Toda palabra sapros. Y sapros se traduce putrefacta. Toda palabra podrida que salga de tu boca, de esa palabra vas a dar cuenta. Pero aquí nos está diciendo: toda palabra que tú digas se va a hacer carne en ti, va a habitar en ti, y vas a ver la gloria de esa palabra. Pero si son palabras negativas, ¿qué gloria vamos a ver? Hermanos, eso está tremendo. Entonces, este mismo verso, San Juan 1:14, en otras versiones, dice: y aquella palabra fue hecha carne. Nuestras palabras se van a hacer carne. En la Biblia textual, edición 4, aquí ya no dice verbo ni dice palabra, sino que dice el original, y el logos, que se traduce palabra, y el logos se hizo carne. En la BTIH, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, vuelvo otra vez al significado de la palabra. El verbo, lo que decía ahí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo es, los que quieren buscarlo, en la G3056, que viene de otra que es la 3004. Esa es la palabra logos. Y logos se puede traducir como algo dicho. Entonces son palabras. Todo lo que tú digas es logos, incluido el pensamiento. Ay, hermanos, por eso es que Satanás dice que Satanás pensó o dijo en su corazón, no lo habló, no lo expresó con palabras, lo pensó, dice, dijo en su corazón, en su pensamiento, pues: subiré al cielo y haré mi trono allá arriba. Eso fue suficiente para que lo destronaran de una vez. Entonces, nuestros pensamientos son logos también. Entonces, algo dicho, incluido el pensamiento, también es por implicación el tema que tú hables. ¿De qué se habla? ¿De chismes? ¿Pelando a la gente? ¿Juzgando? También significa razonamiento o motivo. Entonces, a veces pensamos algo, nos dicen algo y nosotros empezamos a razonar de eso.
Ese razonamiento también es logos. De ahí, de eso, ¿verdad? Sacando la conclusión de eso, entonces logos es una noticia, es una palabra, puede ser una plática, puede ser un pleito, puede ser lo que predicamos. Y recuérdense que predicar no es solo aquí en el púlpito, sino dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Con nuestra vida, con nuestro testimonio predicamos. O sea, no hay necesidad de hablarlo. Lo que mostramos, lo que insinuamos, lo que decimos sin palabras, es un logos. Es una sentencia, decir, dicho, hecho, es un mensaje. Eso es logos. Eso es lo que San Juan 1:14 dice: se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Va. Entonces, la palabra, haciendo un resumen de lo que he dicho, ¿verdad? La palabra se hace carne, se encarniza, viene a la existencia, viene a ser o pasa a ser parte de nosotros. Lo que tú digas se convierte en tú mismo. Ahora, como dijo el Señor que hablemos, con cánticos, con salmos, con himnos. ¿Por qué? Porque si yo me la paso alabando a Dios, esa alabanza se va a hacer carne en mí, va a habitar en mí, y voy a ver la gloria de eso. Entonces, depende de lo que hablemos, vamos a ver la gloria de eso. Pero si nos la pasamos chismoseando, pero si nos la pasamos quejando, hermano, hay gente que solo se la pasa quejando y quejando y quejando y quejando. ¿Cómo te va? Ay, mal. ¿Y por qué? Ay, es que todo está caro, es que fui al mercado y quejarse, 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 quejarse. Y esa palabra se está haciendo carne. ¿Cómo estás triste? ¿Cómo te va? Ando volando bajo. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. No solo de hablar, de pensar. Por eso le dicen a Josué, le dice la palabra: este libro de la ley no se apartará de tu boca. La repetirás. Mire, repetición, repetir la palabra. La repetirás a tus hijos. ¿Le repiten la palabra a sus hijos, hermano? Es que yo no tengo hijos. Pero entonces dice: la escribirás en tus puertas, en tu cama, en todo, en la cocina, en el baño. La cosa es estar repitiendo la palabra. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Y todavía dice: y meditarás en ella día y noche, y no se apartará, no te apartarás tú de esa palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces ¿qué? Tendrás éxito a donde quiera que vayas y serás prosperado. Muchas veces, ¿por qué no nos levantamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué permanecemos igual toda la vida y cada vez la gente cada vez peor? O como dicen acá en el pueblo de ustedes, más peor. ¿Por qué siguen hablando mal?
Entonces, mi hermano, si alguien te llega a decir, mira, fíjate que andan hablando mal de ti, esto no, cállate. Pero es que es fulano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Bendice en vez de estar escuchando, porque lo que escuchas te va a contaminar y te va a dejar pensando en eso. Y logos es también el pensamiento. Y nosotros pensando, ay, este me cae mal, ojalá que un rayo lo parta. Y esa palabra se está haciendo carne en mí. Entonces la palabra se hace carne. Vimos, la palabra habita en nosotros. Mora, mire, la palabra mora como un espíritu. Eso lo dijo Jesucristo. Mis palabras son espíritu. Dice, porque las palabras son espíritus y se tabernaculizan. Las palabras son espíritu. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros decimos cosas, hermanos, miren pues, como las palabras vienen a habitar, primero se hacen carne, después habitan y después vemos su gloria, ¿va? Entonces, si yo me la paso pensando negativamente, solo hablando o pensando cosas negativas, cosas feas, cosas malas, entonces estoy llamando espíritus, espíritu de tristeza, espíritu de dolor, espíritu de angustia, espíritu de depresión, espíritu de desánimo, y ese espíritu viene a encarnarse en mí, se queda a vivir ahí y me empieza a hacer la vida imposible. Es que ya no aguanto. Y entonces dice rápido, espíritus de tristeza, espíritus de dolor, espíritus de desánimo, aquel ya no aguanta, nos está llamando y se vienen todos esos espíritus. Yo digo, es que ya no aguanto esta vida, es que ya no aguanta esta vieja, es que ya no aguanta ese trabajo, es que ya no aguanto. Y entonces todos esos espíritus se vienen, hermanos, y vienen a habitar en nosotros, se hacen carne en nosotros y vamos a ver su gloria. ¿Pero qué gloria? No la gloria de Dios. Vamos a ver el fruto de esos espíritus. Entonces la gente que es negativa cada vez se va poniendo peor, porque es habitación de espíritus inmundos, habitación de demonios. Decía también, contemplaremos su gloria. Vamos a caminar en ella, veremos los resultados, positivos o negativos. ¿Qué resultados queremos ver? ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué quieres tú para tu casa, para tu familia, para tu vida personal? ¿Y qué quieres para la iglesia? ¿Qué quieres para la iglesia? O sea, yo quisiera que viniera un grupo grande, primero que de aquí se levantara un grupo bueno de adoradores. Tenemos unos, pero necesitamos más. Tenemos adoradores, gracias a Dios, pero necesitamos más. Nos faltan trompetas, saxo, bajo, alto. De todo lo necesitamos, hermano. Pero si vamos a estar hablando negativamente, en vez de ver la gloria de Dios, vamos a ver una iglesia llena de espíritus inmundos. Entonces tenemos que saber qué hablar. Tenemos que cambiar, hermanos, cambiar. Ay, pastor, yo no ando hablando cosas malas. Mejora eso. O sea, la palabra dice, te la tienes que pasar cantando salmos, cánticos espirituales, himnos, acciones de gracias.
¿Cómo estás? Agradecido con Dios porque Dios me ha bendecido. Tengo vida, estoy en la iglesia, estoy sirviendo, estoy feliz, estoy gozoso. Estamos llamando espíritus de Dios que vienen a ministrarnos gozo, que vienen a ministrarnos paz, que vienen, hermanos, prosperados por la palabra. Vamos a prosperar por lo que decimos, porque Dios va a usar nuestras palabras. 1 Corintios 14:7. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que yo agarre una guitarra y empiece a hacer así? ¿Usted estará tocando alguna canción, algún himno? ¿O qué está haciendo? No se entiende porque no sé. Pero ahí dice, aún las cosas inanimadas, como esos instrumentos. Pero dice el verso 8: porque si la trompeta da un sonido incierto, un sonido que no se distingue qué es, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así también vosotros, ahora ya no hablemos de instrumentos, hablemos de nosotros. Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Y entonces pareciera, hermanos, que esta frase que dice ahí, pues hablaréis al aire. O sea, si yo me pongo a hablar aquí en chino, en mandarín, pues, ¿verdad? Me pongo a hablar en mandarín y les empiezo a explicar a ustedes, vamos a salir de esta forma y vamos a recibir allá afuera el almuerzo y se pueden ir con su almuerzo en mano. Yo les digo todo eso. Saber qué dijo, van a decir ustedes, ¿verdad? A menos que haya alguien que sepa aquí mandarín. Pero a algunos no les gusta la mandarina. Bueno, el asunto es que aquí hay unas palabras que nosotros no le ponemos atención muchas veces. Dice, pues estará hablando al aire. O sea, yo dije cosas vagas, dije cosas sin sentido, o dije cosas que nadie me entendió porque las dije en otro idioma. Pero lo que yo dije, aunque no todos lo entendieron, las palabras se quedaron en el aire. Pero eso no es como aquel que dijo lo que el viento se llevó. Eso de las palabras se quedaron en el aire es, las palabras se quedaron en el ambiente. Las palabras se quedaron en una atmósfera. Y esas palabras van a cambiar el ambiente. Eso no se trata de hablar cualquier cosa, porque esas palabras se quedan en el ambiente, cambian la atmósfera. Entonces, miren, ¿cómo es que se manifiesta el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? ¿Cómo funciona eso? Si Dios está en todo lugar, ¿por qué no se manifiesta en todo lugar? Y para que Dios se manifieste, nosotros, cada uno de nosotros, debe crear una gloria. Y cuando nosotros creamos la gloria, entonces donde hay gloria, viene Dios y se manifiesta. La gloria la creamos con nuestras palabras. Y podemos crear un ambiente negativo, una atmósfera negativa, o podemos crear una atmósfera donde Dios se manifieste.
Entonces tenemos que aprender a crear atmósferas donde Dios se manifieste. Cuando hagamos eso, hermanos, vamos a ver la manifestación de Dios. Vamos a ver milagros, vamos a ver cosas grandes, vamos a ver cosas hermosas. Pero aprendamos a crear gloria para Dios. Dice 1 Corintios 14:9: así también vosotros, a menos de que con la boca bueno, esto ya lo había visto. Está repetido el verso. Bueno, miren, pues hay muchas voces diferentes en el mundo, y cada una de ellas busca ocupar, oiga bien, cada palabra, cada voz, no importa quién la dice, cómo la dice, cada palabra que se pronuncia, no importa el idioma, no importa cómo se esté diciendo, cada voz de esas, cada palabra, cada logo, busca ocupar un tiempo y un espacio. Y entonces dice 1 Corintios 14:10 en la NRB 2000: tantos géneros de voces, o sea, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. De tantas formas de hablar que hay, tantos idiomas, tantos géneros, tantas lenguas, aunque nosotros no las entendamos, en el mundo espiritual sí se comprende. Por eso alguien anda diciendo tonteras, pero entre sus tonteras, hermanos, anda diciendo: de eso voy a morir yo algún día. Está dejando en el ambiente, está dejando en el mundo espiritual, está llamando un espíritu, diciéndole cómo va a morir. Tú está llamando un espíritu de muerte, pero un espíritu de acuerdo a sus palabras. Hay gente que dice: ay, ese algún día se va a morir en un accidente porque es loco para manejar. Está llamando espíritus que lo van a matar en un accidente. Lo está declarando. Algún día me voy a caer de estas gradas. Algún día le va a pasar, porque lo está declarando. No importa que lo diga en chiste, no importa que sea una broma, está llamando espíritus. Vuelvo acá. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y ninguna voz es muda. Mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Está diciendo, mira, esa palabra bárbaro, entendámosla como extranjero. Si yo digo algo que en otro idioma que ustedes no conocen, entonces seré un bárbaro para ustedes, seré un extranjero. Si ustedes dicen algo que yo no entiendo, ustedes van a ser bárbaros para mí. Pero aunque yo no la entienda, o aunque ustedes no entiendan lo que yo digo, porque es otro idioma, las palabras sí van a generar una gloria. Las palabras sí van a crear una atmósfera, porque dice que no hay nada mudo. Que otro no lo entienda es otra cosa. El mundo espiritual se lo entiende. No hay nada que sea mudo. Cada voz, o cada palabra, ¿verdad? Cada voz, buena o mala,
busca entrar en la mente y corazón de los humanos para encontrar allí receptividad para poder afianzarse y comenzar a establecer una atmósfera. O sea, cada palabra busca cómo encarnizarse y crear una atmósfera. Es importante comprender este principio porque todos expresamos en nuestra actitud y comportamiento cualquier espíritu contrario que controle nuestra mente. Lo que hablamos, hacemos que espíritus vengan a controlar nuestros pensamientos. Alguien que empieza a hablar negativo cada vez se va a volver más negativo, porque empezó hablando cositas negativas. Vinieron espíritus, empezaron a controlar su pensamiento, se hicieron carne, habitaron en él y empezó el efecto cada vez más negativo. 1 Corintios 10, verso 6, miren lo que dice el apóstol Pablo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo que está diciendo es lo que le sucedió al pueblo de Israel, le sucedió a ellos para dejarnos un ejemplo a nosotros. Así que al pueblo de Israel le tocó pasar cosas duras para que nosotros pudiéramos aprender, hermano. Aprendamos, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Cuando murmuraron, llamaron al espíritu del destructor. Es una potestad. Dice que ellos murmuraron secretamente. ¿Cómo es eso? Ellos se juntaban dos y hablaron así suavecito para que nadie los oyera. Fíjate que no sé qué, que no sé qué. Sí, pero no se lo contés a nadie. Pero el ambiente espiritual sí lo estaba oyendo. Y vino el destructor. Verso 11 vuelve a decir: estas cosas le sucedieron como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros. Aprendamos, hermano. Aprendamos de lo que le sucedió a ellos. Entonces, mis hermanos, tal vez, bueno, les voy a mostrar esta otra pantalla. Es que ya no quería avanzar más porque, mis hermanos de alabanza, por favor, es que si avanzo más voy a dejar a medias lo que viene. Pero yo quiero dejarlo más que todo en aprendamos a hablar. Seleccionemos nuestro lenguaje. Cuidemos lo que hablamos. Miren, la progresión de una atmósfera. Les dije que cuando uno habla, se va creando una atmósfera. No importa lo que hablemos, va a haber una atmósfera de acuerdo a lo que hablamos. Hablamos negativamente, viene una atmósfera negativa. ¿Han escuchado ustedes aquel dicho que dice: solo vino esa persona y se echó a perder todo? Algunos dicen: solo vino tu mamá, ¿va? Solo vino tu mamá y cambió el ambiente. No es tanto eso. Es que lo que se habla. Y había gente receptora que le siguieron la plática y crearon una atmósfera. Entonces, la atmósfera tiene una progresión. Al final se crea un clima, pero el clima no se crea de la noche a la mañana. Eso lleva un progreso. Comienza con una influencia espiritual que establece una atmósfera.
Comienza con una influencia. Miren, es lo que les hablaba de alguien te viene a hablar mal, de alguien te viene a decir a ti que otra persona está hablando mal de ti. Esa es una influencia. Te viene a, fíjate que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces te está influenciando. Es una provocación de las tinieblas. Nos empieza a provocar. Y si nosotros le aceptamos la provocación y empezamos, sí, ¿y qué dijo? ¿Y qué más dijo? Si yo tengo otras cosas que decir de él, ya nos influenció. Y entonces se establece una atmósfera. Después de establecer la atmósfera, llega un clima predominante. Ya cambió. La atmósfera es temporal, el clima se queda. Luego se convierte en una fortaleza. Las fortalezas son mentales. La fortaleza es, hay tanta gente que no le pueden decir nada porque ya está a la defensiva. Se creó una fortaleza. A mí no me van a volver a lastimar. A mí no me van a hacer eso. Entonces ya tiene una fortaleza mental. Pero empezó con una influencia. De la influencia pasó a una atmósfera. De la atmósfera pasó a un clima. Y del clima pasó a la fortaleza. Ya su mente está cambiada. Y se forma una cultura, una forma de vida. Yo quiero invitarte a que pases al altar. Yo quiero invitarte a que vengas. De seguro tenemos un lenguaje negativo, un lenguaje inapropiado. Alguna vez le hemos dicho a nuestros hijos: ya no servís para nada. Alguna vez hemos dicho de nosotros mismos: nunca voy a salir de esto, nunca me voy a recuperar, nunca voy a poder. Palabras negativas que están creando una atmósfera, un clima, una fortaleza. Entonces yo te invito a que vengas al altar y que hoy decidas cambiar tu forma de hablar. Ven a entregarle al Señor tu lenguaje. Tal vez te has estado quejando en vez de estar agradecido con el Señor. No tengas temor, ven al altar y dile: Señor, yo quiero entregarte mi lenguaje. Yo quiero cambiar mi forma de hablar. No quiero seguir igual, Señor. No quiero ser un receptor de las tinieblas. Con tu preciosa unción, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer.
Señor, te quiero conocer. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Creemos y lo decimos o solo lo pensamos, pero recuérdate que el pensamiento es un logos. Yo no voy a poder. Yo no voy a salir de esto. Y nos estamos ministrando cosas negativas. Estamos creando cosas negativas, atmósferas negativas para nosotros. ¿Por qué no empezamos a partir de hoy a decir: yo puedo en Cristo, que todo me fortalece? Yo lo puedo todo. Todo lo puedo. Todo lo puedo porque Cristo Jesús me ha dado autoridad. Él ya venció al mundo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuántas veces has declarado palabras negativas sobre tu vida, sobre tu ministerio, o cuántas veces has hablado mal de otros, o cómo has reaccionado cuando te han venido a decir: fulano está hablando mal de ti. Y la influencia ha ganado terreno. Pero hoy podemos cambiar eso. Hoy el Señor ha venido a darnos instrucción, a darnos enseñanza. Hoy el Señor ha venido a hablarnos a nuestro corazón y ha venido a decirnos: cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de pensar, porque la palabra dice: así como el hombre piensa, tal es él. Aprendamos a pensar diferente. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, perdóname por esos malos pensamientos, perdóname por esas palabras que he dicho negativas, por esas palabras sucias, por esas palabras vanas. Hoy quiero decir las palabras tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que desee reconciliarse, que levante su mano. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse? ¿O habrá alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y que esta mañana desea entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguien que necesita volver al Señor hoy? Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano para que oremos por ti. Hoy el Señor nos está llamando a crear atmósferas espirituales de bendición. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy tu pueblo está aquí, Señor. Hoy hemos venido a tu casa, Señor. Hemos escuchado tu preciosa palabra y nos hemos dado cuenta de cómo estamos, Señor. Queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos hablado mal, por todas las veces que nos hemos dejado influenciar, Señor. Perdónanos. Y a partir de hoy queremos cambiar esa forma de hablar. Ya no queremos hablar negativamente, sino reconocer tus bendiciones, reconocer que tú eres un Dios grande y poderoso. Hablar de alabanzas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra boca siempre haya una alabanza para ti, que siempre tengamos acciones de gracias,
Que no olvidemos los beneficios que tú nos has dado. Que podamos decir como dijo David: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Séllala en nuestros corazones. Que esa palabra, Señor, se haga carne en nosotros, que habite en nosotros y podamos ver esa gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.